Me preguntó una persona en comentarios que qué había pasado con esta encina, porque le había quitado tantas raíces que a lo mejor se podría haber muerto. Y bueno, aquí está viva. Tuvo un ataque de hongos, por eso tiene tanto marrón por ahí. Un ataque, le puso las hojas como amarillas. Y en cuanto le eché el fungicida, pues las secó esas hojas, esas manchas, y ya está. Y sigue para adelante. Tengo que volverla a pinzar. Si recordáis, pues la había cortado por aquí, la había cortado aquí, la había cortado aquí. Todo lo demás pues es nuevo. Las encinas y el corte de raíces, las tengo dos, bueno, ahora más, pero dos de este tamaño. Aguantan mucho el corte de raíces. ¿Cuál es su problema? O sea, sobreviven, pero si les cortas muchas raíces te secan ramas. Entonces a lo mejor este tronco que lo tenías tú ya definido y perfecto y te encantaba, de repente como le cortaste tantísimas raíces te lo secó y al final acaban brotando otra vez por abajo o por donde les parece. O sea que es peligroso porque pierdes toda la estructura, pero sobreviven si les cortas mucha raíz. A ver, no hay que pasarse como con un arce, porque lo sé por experiencia, precisamente por eso, por cortarles muchísimo. Entonces, pero dejándole unos buenos pelos, funcionan perfectamente. Por lo menos en este tamaño. No sé, en las encinas súper gordas, estas de museo, que son así de gruesas, esas no lo sé. Pero estas de este tamaño pues es un poco más de un pulgar, pues sí, aguantan de esa manera. Y lo que voy a hacer ahora pues va a volver a recortar las puntas para que vuelva a echar por dentro, que por ejemplo por aquí está muy vacía. Vamos a ver por dónde cortamos. Cortar esta punta para forzarle a echar de más atrás. Esto aquí secó, fuera. Quitarle este toconcillo. Listo. La verdad que tardan bastante en cicatrizar, ¿eh? Aquí está brotando nuevo, me fastidia quitárselo, y aquí está nuevo, me fastidia quitárselo, pero es lo que hay que hacer si quiero que eche de más atrás. Salen tres del mismo punto. Tienen manía de sacar tres, un carro de tres, y el principal en todas partes. Aquí también se ve un anillo de 3, 4, 1, 2, 3, pero justo debajo también, y luego el principal, otro tirón y otra estructura de estas, ¿veis? Esto lo hacen mucho. Entonces, a ver, de estas cuando nos conviene, pues la que va para adentro no nos interesa, fuera. Y aquí está echando nuevo. Voy a quitar el del medio solo. Salen tres, voy a quitarle otra más, que es la que va para adentro, para forzarle. Esta podría servir de tronco principal en el futuro, esta, o para nada, pero es que me camufla esto, me camufla este quiebro aquí que queda así no muy desnudo. Voy a dejarla. La que no vale para nada es esta. Está el corte. Vale. ¿Qué más tenemos por ahí? Un caracol va aquí debajo, fuera. Bueno, pues ya que marqué ahí, pues lo mismo. Esto va muy para el centro. Voy a recortarlo aquí. Y esta está un poco débil. Le voy a quitarle la punta. Porque bueno, si esto lo pierdo no pasa nada, porque tengo esta para hacer la nueva zona. Esta está totalmente vertical, no tiene ningún sentido. Esto de aquí lo mismo, no tiene ningún sentido esta. Ahí fuera. Esto sale totalmente vertical, sin ningún. Vamos a cortar esta también.
Voy a dejarle la hoja para que coja energía un poco, para ayudarle, vamos. Esta hemos dicho que fuera, no me interesa. Y por culpa de eso, esta se nos ha ido súper lejos. Pues voy a ir acortando. Voy a cortar ahí, voy a cortar aquí. Voy retrocediéndola más. Todo eso. Eso para la compostera. Y esto... ahí. Esta zona está mal. Pero bueno. Y quedó otra vez compacta. Y ahora en otoño echan un nuevo tiro. Ya las tengo controladas. Esta está muy larga, pero es que si no queda muy desnudo esto, ¿eh? Pero igual queda mejor aquí, ya. Dividida aquí. Queda más compactita. A ver si aquí está echando un brotecillo. Para que me haga aquí una zona. Aquí hacer otra zona y ápice. Esta, pues es que si la quito queda eso desnudo. Se puede convertir un poco, traerlo un poco más al frontal en vez de hacia arriba. Le meto un alambrito y ya está. No me gusta, no la veo yo muy alambrable ahora, ¿eh? Voy a dejarla, todavía no es alambrable. Fijaos qué cicatriz tiene aquí. Yo no sé qué... que rozó. Le puse un tensor aquí y me rozó. Y fijaos qué cacho cicatriz hizo. Esta cicatriz debe tener ya año y pico. Pero bueno, queda guay, ¿no? Como le da más vejez. Y listo, ya está. Queda así. Y bueno, voy a enseñaros la otra encina, qué pasó con ella. Bueno, pues esta era la otra encina. En octubre, noviembre del año pasado, volcó con un vendaval de aire muy caliente y secó. Estaba perfecta, estaba enorme, era un doble tronco muy guapo. Y ahora en agosto, a primeros de agosto, finales de julio, pues yo ya la daba por seca, pero dije, bueno, ya voy a aguantarla un poco más. Y tiró, hecho nuevo, consiguió salir, ¿veis? Salió de esa altura. Solo el tronco izquierdo, el tronco derecho está muerto. Entonces, bueno, pues habrá que sacrificar esto, cortar por aquí, el tronco este y ya. Mira, voy a hacerlo ahora, ya que estamos. Llega hasta aquí. Si de aquí arriba ya no echó, ya nada. Bueno, deciros que cuando volcó, pues volcó en una maceta más pequeña. Lo que hice fue pasarla a una mucho mayor inmediatamente, con más tierra, con más tierra vegetal. Estaba con un sustrato bastante drenante para mí. Está seco. A ver, esto sigue seco, hay que ajustar más ahí. Hasta ahí. Y bueno, veis, sobrevivió. Y este tercer tronquito voy a cortarlo por ahí para que no moleste. Y este por aquí, ya veremos el tema allí en madera muerta. A mí, yo la verdad que nunca lo hice. Y no sé hacerlo. Y bueno, la verdad es que no tengo ni materiales, porque sí podría pelarlo, pero si no tienes y que allí se te va a pudrir a los 2 días. Entonces voy a dejarlo así. Parece que está un poco blando, pero no tiene nada. ¡Uf! ¡Qué bruto soy! Ya la cagué. Quería cortar este trocito. Quería cortar este palito de aquí. Este palito de aquí. Y lo corté todo. Seré su normal. Ay, Dios. En fin,